Buenas noches, aquí estamos empezando una nueva edición de Sin Hilo. La verdad que días muy agitados. Días muy agitados. Realmente muchas noticias de golpe. Hoy ya fue un día con el que podemos hacer un programa entero. Ya que estamos hablando de la cúpula del Poder Judicial, por Donet. hay una baja, claro, en el Superior Tribunal. Me parece que era cantada por la situación de salud de Donet. Que creo que aparte lo hemos venido adelantando, sí, desde el año pasado lo hemos venido contando. Estaba de licencia y bueno, él mismo transparentó un poco la situación hoy en esa carta de renuncia que le manda al gobernador. 4 lugares ocupados. 4 vacantes. Esa es la otra cuestión de Donet. Uno dice, bueno, el tema de Donet por un lado, y después ahora ¿qué se abre? Y 4 lugares vacantes que para los que analizamos el tema político y los acuerdos en la legislatura, da como más posibilidades. Da dos posibilidades, claro, una posibilidad de negociación abierta, digamos, si uno lo pone en términos políticos, si es que hace referencia más a lo político que a la idoneidad en este caso, ¿no? Aunque en realidad debería ser otra cosa. Y aparte sí, la cuestión de género, que empieza también a girar alrededor de la conformación del superior. Bueno, lo ha planteado Vivas en su último mensaje. Ya llegó el momento. Lo dijo acá también. Él pide más lugares. No solamente ha trascendido un nombre de una mujer. Bueno, él dice que hace falta más. Exactamente. Y lo ideal sería paridad de género. Si son 6 lugares, 3 y 3. Y ahora está dado para llegar a ese cuenta, ¿no? Y sí, ahora por lo menos no hay excusa, tenés 4 lugares vacantes. Exactamente. Bueno, en materia política está que arde la cosa, ¿no? ¿Por qué, Che? ¿Qué No, pasó? Porque digo, ¿Qué ya veníamos contando lo que está pasando dentro del oficialismo, pero los últimos capítulos dentro del PJ que se han dado en las últimas horas. Vamos a ver si en el cierre del programa no lo vamos a hacer esperar a nuestro invitado, pero después vamos a comentar algunas cosas. Pero bueno, también pensar de qué manera, que eso sí nos corresponde a nosotros, analizar que las cuestiones de diferencias internas en un partido político con poder a la larga llegan a la gente, ¿no? Cómo eso trasciende una discusión, una cuestión interna, cómo llega a la gente. Por ejemplo, o al revés, no llega, la solución es que no llegan, diría yo. O sea, exactamente. La interna que no encuentra la solución que la gente necesita. Exactamente. ¿Para qué lo votaron? Sería bueno, acá lo dijo un invitado nuestro la semana pasada, ¿no? Un mensaje de unidad que requiere... Sí, pero biribiri, como decís vos, ¿no? Sí. Mensaje de unidad. ¿Cómo digo yo? El biribiri es tu frase. Es tu frase. La frase del señor, el biribiri, es como que jarabe de pico, pero... Me está haciendo... Claro, por favor. Un amigo mío decía... un amigo mío decía cura de palabra. Ah, ¿viste? bueno, Cuando vamos a usar eufemismo de palabra, bueno. Pero... Biribiri, bueno, vamos a gracias, meternos a saludar, ¿te parece? A presentar al primer invitado de la noche. Está aquí con nosotros el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelavena. Buenas noches, gracias. Hola, buenas noches. Gracias. Disculpas por el biribiri. Esto es para aflojar un poco, no lo hacemos entrar mal. Está bueno. Gracias a ustedes por la invitación. Término que no le resulta desconocido tampoco, de ninguna manera. No lo escuché nunca, no. Bueno, como procurador, ya que estábamos hablando de esto, digo, para enganchar un poco la charla, lo de los lugares vacantes en el superior, ¿usted considera, también coincide, hay un reclamo que viene haciendo la Corte, de decir, cubran estos lugares, porque hace tiempo ya están vacantes? ¿Usted considera que va a ser sano esto, que una vez se termine? Sí, ambas cosas. En primer lugar, que se cubran las vacantes, porque, digamos, está trabajando Renga, el Superior Tribunal, ¿verdad? Con dos ministros, cuando en realidad son 6, por las 2 cámaras, la Cámara Civil y la Cámara Penal. Así que la necesidad de cubrir esos cargos en forma rápida es muy importante. Y por el otro lado, claro, y por el otro lado también, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo en que hay que incorporar mujeres al Superior Tribunal de Justicia, porque hace falta la mirada femenina, en la mirada de género, en muchas decisiones que se toman en el Superior Tribunal de Justicia. Así que en buena hora que se incorporen mujeres desde ya. Jorge, ¿cómo impacta esto en el ciudadano común desde la perspectiva suya? La falta de integración del superior. ¿Ququé consecuencias tiene para el ciudadano común? Las consecuencias que tiene es que quizás ahora no se ha visto tanto por el tema de la cuarentena y de la pandemia, porque se ha trabajado, digamos, a un ritmo distinto que el que se suele trabajar en circunstancias normales, ¿verdad? Pero, digamos, de no ser así, se notaría mucha diferencia respecto de la cantidad de fallos que salen y que deberían salir. Pensemos que cada vez, por ejemplo, que hay que integrar el tribunal en un juicio de penal, hay que llamar a camaristas de Trelew porque ni siquiera están 3 miembros como para poder formar la sala, ¿no? Y hablando de sala, es tan importante que se cubran con los 4 miembros que faltan, que se incorpore mujeres al Superior Tribunal de Justicia,
como que se respete, creo yo, la especialidad que debe tener según y conforme vayan a una sala o vayan a la otra. Porque precisamente para eso el diseño del Código Procesal Penal prevé una sala penal, para que quienes estén en esa sala, sean hombres, sean mujeres, tengan una especialidad en lo penal, ¿verdad? Bueno, hablando de cubrir cargos, yo digo ir de lo general a lo particular para meternos, yo creo que el área que genera más interés en la gente es el que investiga los delitos de corrupción, por eso. Pero en lo general, ¿cómo está el tema de las fiscalías en toda la provincia, los lugares de fiscales, auxiliares? ¿Tienen que cubrir muchos lugares? ¿Hay problemas con eso? Sí, tenemos problemas que no son problemas de ahora, son problemas ya de vieja data. Siempre cuesta mucho conseguir fiscales. Creo yo, puedo tener mi interpretación y creo que en materia penal, de algún modo, al Ministerio Público Fiscal, remontándote a los tiempos del biribiri, nos ha tocado bailar con instalar un eufemismo que no quería. Nos ha tocado bailar con la más fea, porque digamos, ustedes saben que es el fiscal quien tiene la titularidad de la acción penal, quien tiene que armar el caso y llevar su teoría del caso y hacer toda la investigación. Digamos, tiene una tarea ardua que antes, tiempo atrás, tenían, por ejemplo, los jueces de instrucción, ¿verdad? Entonces, esto y quizás también alguna exposición mucho mayor del fiscal respecto de lo que puede ser la defensa o lo que puede ser la propia judicatura, me parece a mí que hace que a la hora de conseguir candidatos se hace un poco más dificultoso. Lo cierto es que hay cargos pedidos en el Consejo de la Magistratura, algunos de ellos ya desde mayo del año pasado, y todavía no se ha podido llamar a concurso. Eso se llamó en su momento, quedaron vacantes, y ahora todavía no se ha llamado nuevamente a concurso de parte del Consejo de la Magistratura. Y estoy hablando de cargos en Trelew, de cargos en Rawson, cargos en Esquel, cargo en Comodoro Rivadavia, cargos en Sarmiento. ¿Qué cantidad, Jorge, más o menos estamos hablando? ¿Cuánto les falta hoy a la Procuración como para poder nosotros tenemos hoy por hoy tenemos 36, 37 fiscales en toda la provincia, para atender aproximadamente 26.000 denuncias que entran por año, ¿sí? Como ustedes saben, tenemos casi el 90% de los artículos del Código Penal en cuanto a la competencia. Y cargos para cubrir de fiscal hay 2 en Trelew, 1 o 2 en Rawson, 4, 1 en Comodoro 5, 1 en Esquel 6, 1 en El Hoyo 7 y 1 en Sarmiento 8 por lo menos, si la memoria no me falla, que ya están pedidos al Consejo de la Magistratura, más el último que he pedido ahora por la jubilación del doctor Ferrín, y que lo he pedido con orientación específica a delitos contra la administración pública. ¿Sí? ¿Cuál sería la orientación específica? ¿Qué tiene que reunir Y, por ejemplo, bueno, lo más parecido al doctor Rodríguez que podamos encontrar. Es el modelo, digamos. Sí. Pero no, cuando uno pide con orientación específica a la administración pública, lo que está de algún modo pretendiendo es que a la hora de ser examinado se lo examinen, digamos, sobre este tipo de problemática relacionada con los delitos contra la administración pública, con la corrupción, con alguna orientación también que tiene que ver con el derecho administrativo. Ahora, Jorge, esa especificidad parte de un diagnóstico también. ¿Por qué, digamos, esa necesidad de estaría siendo falta? Porque... Pero bueno, eso lo puede pensar uno desde la cobertura periodística en un sentido común. Ahora, que el procurador pida específicamente esa orientación, ¿parte de qué situación de diagnóstico o escenario? Sí, el diagnóstico tiene que ver con que cuando en algún momento dijimos que creíamos que las causas embrujo y revelación iban a servir como alerta o llamado de atención para que estos hechos no se repitieran, nos estábamos refiriendo en cuanto a la metodología, no en cuanto a que fuera a desaparecer los hechos de corrupción, ¿verdad?
Nos equivocamos en eso también porque vemos algunas metodologías muy parecidas que se siguen sucediendo. De ningún modo pensamos que fuera a desaparecer los delitos de corrupción, porque eso sería, no se puede en estos temas ser ni cínico ni ingenuo. Ser cínico sería, por ejemplo, suponer que toda la vida existieron delitos de corrupción y que no se puede hacer absolutamente nada y entonces tienen que seguir. Y ser ingenuo sería pensar que porque se descubrió tal o cual hecho y se condenó a tal o cual persona, esto no va a volver a pasar. O sea, ni una cosa ni la otra. Pero además hay que atender a que esta problemática necesita tener su capacitación especial, ¿no? Y que ha sucedido y va a suceder por toda la historia. Sin ir más lejos, mire, hace 350 años antes de Cristo, Filipo de Macedonia, que era el padre de Alejandro Magno, decía que no había pueblo que él no pudiera conquistar si antes lograba entrar con un asno cargado de oro. 350 años antes de Cristo. Hace 150 años, José Hernández, nuestro gran poeta, político y escritor gaucho, ¿sí? Escribió el Martín Fierro y está plagado de versos que hablan de la corrupción policial, de la corrupción judicial, de la corrupción del almacenero, absolutamente de todo. Entonces, son conductas que se repiten y que obviamente hay que estar a la altura de las circunstancias para tratar de al menos hacerlo lo más difícil posible, ¿no? Hacérsela lo más difícil posible. En el caso de, yendo a la pregunta del fiscal especializado que va, si Dios quiere y es elegido a trabajar con el equipo del doctor Rodríguez, tiene que ver con que este equipo, en cuanto a los fiscales, no a los restos de los auxiliares, y cuando hablo de auxiliares hablo de funcionarios de fiscalía, detectives de investigación, contadores, ese equipo sigue conformado tal cual, pero digamos, los fiscales que acompañaban al doctor Rodríguez, por caso el doctor Williams, en un equipo, o el doctor Iturrioz y Napoli en otro equipo, volvieron a sus funciones naturales y a sus lugares naturales. Entonces, hoy por hoy lo cierto es que en esta unidad fiscal especial, el único fiscal general que hay es el doctor Rodríguez. A ustedes lo van a ver acompañándolo al doctor Rodríguez ahora en algunos de los debates que se van a realizar este año por el doctor Napoli, por Alex Williams, pero porque son investigaciones que ya estaban haciendo juntos. Exactamente. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que reforzar ese área con algún otro fiscal general que pueda, digamos, colaborar junto con Y por sospechan que sigue ¿no? existiendo esa matriz. Sí, bueno, por lo que charlábamos antes, ¿no? Eso. Uno no puede... Hablando de esto que usted habla de la ingenuidad que no se puede tener, de que como que va a desaparecer la corrupción. Aprovecho que lo tengo acá porque usted debe haber escuchado esto y uno traslada que escuchan la gente. Bueno, pero hay causas resonantes de corrupción. Sí, pero investigan una cosa y no investigan otra. ¿Por qué no investigaron aquel? A ver, se lo traslado porque es lo que uno escucha, incluso de muchos políticos. Esto está digitado. Se hace política, se investiga porque conviene, pero a aquel no se lo toca. Hay gente intocable. Yo le pregunto esto, ¿tiene que ver con que muchas veces se cuestionan cosas pero no hay denuncias concretas que llegan a la Fiscalía? Sí, con varias cosas tiene que ver. A ver, yo admito cualquier tipo de crítica y si es constructiva mucho mejor. Lo que sí estoy en condiciones de decir, todas y cada una de las causas que se llevaron a juicio y que se lograron condenas con todos los gobiernos desde que yo estoy en la Procuración General. ¿Sí? Y no cuando dejó de ser gobierno, sino durante el gobierno. Es cierto que muchas veces se reciben noticias que aparecen en las propias redes sociales y es cierto que algunas veces a alguna de esas personas se las llama o se las convoca para que dé explicaciones de lo que acaba de poner en alguna de las redes sociales. Pero tan cierto es esto como que es absolutamente imposible hacerlo en todos los casos.
precisamente por lo que charlábamos hace unos instantes. Yo tengo 37 fiscales en toda la provincia para investigar el 90% de los delitos del Código Penal. ¿Sí? 26.000 denuncias que entran en el año. Exactamente. Entonces, una cosa es cuando uno ve en una red social una denuncia X, donde está identificada la persona que hace la denuncia. Otra cosa es cuando aparece un nombre ficticio en la red social o un nombre de fantasía y hay que encima ponerse a buscar a ver quién es el autor de esa denuncia por medio de las redes. Una cosa es cuando está identificado medianamente el hecho con algunas, digamos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuando está medianamente identificada la persona denunciada, y otra cosa es cuando se tiene que hacer toda una valoración de cero, que no hay forma, no hay recurso humano suficiente como para abarcar todas esas cuestiones, ¿sí? Porque acá parece ser que muchos se olvidaron del mecanismo que sirve para impulsar una investigación penal, que es ir a hacer la denuncia, presentarse, denunciar, firmar, ¿sí? Entonces, muchas veces, y encima a veces detrás del anonimato, se largan o se anuncian hechos que en principio pueden parecer delitos sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de nada, y se pretende que el Ministerio Público Fiscal salga corriendo atrás de eso y que empiece una investigación. Entonces muchas veces se puede y otras tantas no. A veces porque no están dadas estas características y otras veces por una cuestión elemental de recurso humano que hace que uno tenga que sopesar qué se puede investigar y qué no se puede investigar. Lo mismo con el tema de los ñoquis. A ver, a nadie se le escapa que puede haber casos como el que se está investigando en otros ministerios o en otros departamentos o en otros estamentos. Pero no somos nosotros una entidad fiscalizadora de nada. No somos auditores. Yo no puedo entrar con un equipo de fiscales, no sé, el Ministerio de Educación, y decir, vamos a auditar, a ver cuántos son los empleados, cuántos los que trabajan, cuántos los que no. No funciona así la justicia. Para eso están los organismos que tienen competencia para hacerlo y no nosotros. Que por ahí también, ahí sí podrían hacer una investigación en algún momento. Por esta misma circunstancia, un poco hay resistencia al tema del narcomenudeo, porque no hay gente, porque no hay presupuesto, porque no hay medios. También se reconoce que existe la situación, sí. El problema, existe el delito, y no, en algún momento sí se quería hacer algo a nivel provincial. El 10% del código que no les tocaba se claro, de ese 10 nos quieren tirar un 5. No, pero en un momento estaban en la fiscalía, estaban a favor de eso. Sí, yo personalmente, claro. sí. El tema tiene varias aristas, yo entiendo, parto de reconocer el problema, parto de entender que no ha sido efectivo la lucha, si quieren llamarle, contra el narcotráfico de parte de la justicia o de la fuerza de seguridad. Parto de entender que el narcomenudeo ha crecido y ha crecido muchísimo y que eso provoca un daño muy importante en nuestra sociedad. Esto está fuera de toda discusión. Por eso es que yo hago una diferenciación en este proyecto entre lo que tiene que ver con la creación de este grupo de investigación policial especializado para investigar narcomenudeo. De ninguna manera me opongo, ni siquiera opino respecto de eso, porque además todo lo que sirva para investigar y para esclarecer y para llevar a la justicia los casos de narcotráfico, narcomenudeo, lo que sea, en buena hora. Pero eso es una cosa y otra cosa es la puerta de la justicia que se va a golpear concluida esa investigación o iniciada esa investigación. Y acá es donde me parece que hay que poner foco en varias cuestiones.
La primera, que este combate, como a muchos gusta llamarle, no es simplemente un combate policial, de las fuerzas policiales. Es una problemática que hay que analizarla en forma integral. Hay que verlo en una mesa donde esté sentada educación, donde esté sentado salud, donde esté sentado acción social, donde esté sentado policía, donde esté sentado fiscalía, donde esté sentado la judicatura, donde esté sentado el servicio carcelario, donde esté sentado los centros de rehabilitación. O sea, es una cuestión que hay que analizarla desde el punto de vista integral, porque un adicto es un enfermo y yo no lo curo metiéndolo en una cárcel. En todo caso, lo curo poniéndolo en un instituto de rehabilitación, ¿sí? Cosa que no tenemos. Tampoco tenemos cárceles. Estamos declarando una emergencia carcelaria porque, según se informa, hay un déficit de casi 300 lugares y vamos a meter más gente presa por narcomenudeo. El otro tema tiene que ver con el recurso humano. Acabamos de decir que desde que se genera la vacante hasta que efectivamente está puesto en funciones un fiscal, 2 años, por lo menos. 2 años. Yo tengo que tener la vacante, tengo que hacer el pedido al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura se tiene que reunir, poner en orden del día el tratarlo, llamar a concurso con los meses de anticipación suficientes, que se presenten los concursantes, que rindan, que aprueben el examen, que el pliego sea enviado a la legislatura, que la legislatura se reúna, que apruebe el pliego, que lo mande nuevamente al Consejo de la Magistratura, que el Consejo de la Magistratura haga una resolución, que lo mande a la Procuración y yo tomarle juramento. No, me faltó que quede después el cargo presupuestariamente para pagarle el sueldo. No, claro, bueno. O no, tiene que estar. No lo pido si no está presupuestado. Pero digo, justamente de eso era mi última pregunta. Sí. Volvimos al tema del inicio, la política que atraviesa también la asignación. Bueno, que mi pregunta tenía que ver con esto. Hubo una polémica muy fuerte en la que no habíamos podido hablarlo con Miquel Arena por el tema del reparto de los fondos que tiene el Estado, que son finitos, la famosa ley de autarquía que mandó el gobierno. El procurador tuvo una nota fuerte dirigida al gobierno como requiriéndole más información, como diciendo esto que están mandando es poco serio. A mí me quedó esa sensación cuando leí la nota. Sí, no fue mi... A ver, no fue mi intención, sí fue muy rápido y producto, digamos, de la sorpresa de algún modo que me generó. El viernes o el jueves nos enteramos de este proyecto y el día siguiente yo estaba enviándole un oficio al gobernador con copia al ministro de Economía pidiéndole algunas precisiones respecto de esto. O sea, porque, a ver, esto es como la economía doméstica. Si yo le digo a mi señora, bueno, tenemos el 20% del sueldo para realizar tal o cual gasto, mínimamente tiene que saber de cuánto es el sueldo para saber cuánto es el 20%. Si no hay forma de... Puede ser el 20% de nada o puede ser el 20% de mucho. Dicho de forma tal ¿le contestaron? Tal burda. No, jamás me contestaron. Y yo lo que pedía era precisamente saber cuáles eran los fondos afectados, cuáles eran los fondos de libre disponibilidad, cuánto eran los ingresos, no sé, por regalías, cuánto eran por esto, cuánto era lo que estaba afectado, porque si no, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué base? Bueno, nunca le contestaron. No, jamás me contestaron nada, entonces por eso, no es que me oponga porque... volvemos al tema del principio, la política y cómo llega la gente. No, y la falta de plata en esta provincia que es el tema que atraviesa todo. Y en el tema del narcomenudeo, en el proyecto se hace mucho hincapié respecto de los dineros que recibiría provincia de Nación. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque la propia ley de desfederalización o federalización, depende del lugar donde la miremos, ¿sí? La propia ley prevé que aquellas provincias que adhieran van a recibir X cantidad de dineros provenientes precisamente de lo que se recupera del tema del narcotráfico y demás.
Lo cierto es que de las 12 o 14 provincias que en el país han adherido, no han recibido un solo peso. Y esto se los puedo asegurar porque es materia recurrente de charla cada vez que hacemos reuniones con el resto de los procuradores. La lucha contra el narcotráfico en biribiri, porque si no pones plata... Y otra cuestión tiene que ver con que la forma de separar en cuanto a la investigación lo que es narcomenudeo con narcotráfico tiene que estar, además de todo esto que charlábamos antes, precedida de una sincronización entre policías federales y provinciales y justicia federales y provinciales ¿Cuándo es narcomenudeo? propia del mecanismo de un reloj suizo. Bueno, hay que escribirlo en algún código. Porque si no, lo que les va a pasar es lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, que fue la primera. No, Provincia de Buenos Aires iniciaba las investigaciones por narcomenudeo, y cuando llegaba a determinado momento, estoy hablando de 2005, 2006, cuando sale, cuando llegaba a determinado momento en que advertían que la cosa era mucho más grande y que no se consumía con el kiosquito ahí del barrio, sino que había ya elementos serios para pensar en un narcotráfico, entonces se declaraban incompetentes y lo mandaban a la Justicia Federal. Y la Justicia Federal, que se maneja con otros códigos, porque es otra cuestión, o sea, nosotros tenemos un código procesal en la provincia totalmente distinto al que actualmente tiene Nación. Entonces, para lo que ellos es nulo, para nosotros no, y viceversa. Entonces, ¿qué hacía la Justicia Federal? Declaraba la nulidad de todo lo actuado, lo mandaba al canasto y el único beneficiado acá era el que estaba haciendo narcomenudeo, narcotráfico, lo que una especie de tierra de nadie. Entonces, jurídica, hay ¿no? que tener, yo ni siquiera digo que no se pueda hacer. No digo que no se pueda hacer, porque si uno se pone a mirar qué sucede en Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, en principio, digamos, la investigación sobre drogas es estatal. Cada estado tiene su justicia y sus mecanismos de investigación. Pero cuando la DEA, el FBI o el federal advierte que es un tema que a ellos les puede interesar, dicen, venga para acá, se terminó la discusión. Sigo yo. Viste que está de acuerdo con Mazzoni, que si esto va a ser la DEA chubutense, dijo Mazzoni, así que... No. Y sigo yo. Entonces, digo, hay que... fíjense lo que... las discusiones que tenemos, enorme, a veces las discusiones que tenemos, que van a parar hasta la Corte, discutiendo quiénes son competentes, si los federales o nosotros, con algunos que otros homicidios, que para nosotros es clarísimo que tiene que ver con el narcotráfico. Y hemos tenido que llegar hasta la Corte para que dirima las cuestiones. Entonces, imagínense ustedes si discutiendo competencias menores que tienen que ver con narcotráfico o narcomenudeo, tenemos que llegar a la Corte cada vez que se van a escapar. No se termina más, se escapan de vuelta. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bueno, cuando estemos de regreso hablaremos de pesca. De es un poco la idea. Exactamente. Está el titular de la Cámara de la Flota, que agrupa la flota amarilla, y luego estaremos hablando de transporte. Hacemos la pausa y volvemos.